jurisdicción y en términos generales. Ahora nos toca, en este caso, desarrollar la temática referida con la competencia. A quienes se están integrando, pues muchas gracias por su asistencia. Ya estamos por iniciar nuestra actividad, pues tenemos todavía un quórum bajo. Tenemos 115 alumnos, en este caso inscritos en nuestra sesión virtual, y tenemos pues más de 100 alumnos que no se han incorporado, pero por respeto a ustedes y su puntualidad, pues vamos a comenzar nuestra disertación. Entonces, ¿qué tendríamos en esta tarde? Pues muchos aspectos por platicar. Vamos a trabajar en el tema relacionado con la competencia. Ustedes recordarán que en nuestras anteriores sesiones, pues establezcamos, pues, buenas tardes a Abigail por su saludo, pues y a todos quienes están incorporando, pues muchas gracias. Entonces les decía que tenemos un tema importante, y es continuación de los aspectos relacionados o referidos con la competencia, y vamos a comenzar este punto explicando la importancia de estos dos conceptos que son necesarios que ustedes los comprendan, y estamos en el ámbito específico de la aplicación del derecho a casos concretos. Bueno, entonces, sin más, veamos entonces lo que se ha preparado. Recordemos algunos elementos que ustedes, pues, de alguna forma ya habían escuchado cuando hablamos de la jurisdicción. Mencionamos que esta es una potestad, por supuesto, es de carácter público, en donde establezcamos algunos elementos. Pues veamos alguna situación. Estoy revisando básicamente en nuestra asistencia. Solo una inquietud antes de comenzar. Dulce Celeste Ramírez, veo que hay una duplicidad de cuentas. Dulce Celeste Ramírez, por favor, en este momento acaba de salir. Por favor, solo les preguntaría, si les voy a encargar, no sé por qué en este momento Dulce se retiró, quien estaba en el mismo. Voy a tener que solicitarle su incorporación formal. Pero sí, por favor, mis amigos, sí fue algo realmente curioso lo que acaba de ocurrir. Veo que están duplicando sus respectivos nombres. Entonces, les encargaría de favor, por seguridad de nuestra clase, que traten en este caso de ser ustedes pues responsables. No estoy diciendo que no lo sean, pero cuando se presentan en duplicidad de nombres, pareciera que esta situación implica que están usurpando nombres. Entonces, por favor, mis amigas y amigos, sí les encargaría, no permitan que otras personas usurpen sus nombres, puesto que desconozco los motivos por los cuales lo están haciendo. Les encargaría también a los demás amigos y amigas que están en nuestra sesión, que tomen en consideración este tema, que es importante para evitar que haya alguna interrupción al respecto. Entonces, lo que estábamos trabajando, pues vamos a establecer algunos elementos necesarios. Continuamos con el tema. En este aspecto, pues les comentaba que hay algunos, podemos decir así, conocimientos previos que habíamos mencionado. Por un lado, se había dicho que la jurisdicción en sí misma implica esa potestad que de alguna forma es pública, que conlleva esa potestad de aplicar el derecho a casos concretos. Esto lo que va a generar específicamente es que como función propia que le corresponde al Estado, en la resolución de estos casos y someterlos, por supuesto, a conocimiento, y que ellos decidan aplicando las normas a casos concretos, nos va a permitir de una forma muy específica llegar a la solución, o en este caso a la respectiva resolución de los problemas. Bueno, entonces, tantos elementos por platicar. Aquí tendríamos en nuestra presentación, vamos a establecer un quórum de 130, pues ya pues por lo menos son alrededor de 95 personas que están pendientes, pero comencemos. Les decía que hemos estado viendo, aquí les tengo en pantalla, pues les presento básicamente
los temas que hemos visto, estamos en el tema de la jurisdicción y competencia, o nos corresponde la competencia, y tendríamos que platicar luego, pues, del tema de los problemas de la técnica jurídica. Comencemos sin más a desarrollar esta temática. Bueno, entonces, siendo así, pues partamos del principio que les he comentado y tendríamos, en términos muy puntuales, lo siguiente. En el caso de la competencia, pues se nos piden elementos tales como la definición de la misma. Si ustedes se dan cuenta, en su acepción más amplia, pues básicamente la competencia, o mejor dicho, en la acepción más estricta o restringida, es esa atribución. En este caso, lo que significa es que es la ley la que va a establecer, otorgar esa posibilidad de conocer, porque es el conocimiento de una pretensión, estamos hablando de una pretensión de carácter procesal, y noten algo interesante, a un órgano jurisdiccional determinado. Obviamente, ustedes sabrán y saben que dentro de la gama o la variedad de órganos jurisdiccionales existentes, pues tenemos, de alguna forma, un gran número de tribunales, pero tan solo uno de toda esa variedad va a ser al que le corresponde conocer ese caso concreto. ¿Y quién será ese solo? Pues va a ser ese sujeto o ese juez que de alguna manera pues va a conocer independientemente de todos, va a conocer ese caso. Entonces, por definición, lo que estamos viendo es esto, la atribución por ley, porque es la ley la que establece o fija el conocimiento de una pretensión a un órgano jurisdiccional determinado. Y noten que se excluyen todos los demás. Hay preferencia, uno, de todos es uno, y ese solo órgano jurisdiccional será el que tiene que decidir. Por lo tanto, si tenemos ya establecida la definición, hay múltiples definiciones de lo que es la competencia, pero ustedes van a darse cuenta específicamente de lo siguiente. En el caso de la competencia, pues nos va a establecer si el juez puede o no puede ejercer su jurisdicción. Ahora bien, aquí en pantalla ustedes tienen criterios, algunos criterios para poder establecer la competencia o fijar la competencia. La pregunta obligada, pues en este caso sería, y con un caso determinado. Entonces, es a través de los criterios para establecer o determinar la competencia y que van a ser los que les voy a explicar a continuación. Vemos entonces, en principio, lo siguiente. Veamos en nuestro primer criterio, el objetivo material. Este primer criterio, si ustedes lo ven, lo que se hace para determinar si el juez puede o no ejercer jurisdicción es tomar en cuenta esa parte del derecho objetivo o material, esto es la materia sobre la cual versa el asunto. De esta manera encontraremos específicamente lo siguiente. Y voy a establecer algunos casos para que ustedes lo entiendan. Imagínense que a su oficina profesional, como abogadas o abogados, pues llega una persona, es una distinguida dama, y les comenta su caso. Y les dice, licenciado o licenciada, fíjese que tengo un problema. El marido de ella, por supuesto, no le da el gasto, no provee lo necesario para el sostenimiento del hogar. Ella ha hablado de múltiples maneras con él y se ha visto en la necesidad de tener que trabajar para poder mantener el hogar. ¿Qué hay que hacer? Ustedes como asesores o asesoras jurídicas de esta persona, pues le van a decir y le van a explicar, en el caso del Código Civil, las obligaciones que se derivan del respectivo, en este caso, podemos decir, caso, pues establecer qué es lo que tienen que hacer. Vamos a establecer, vamos a ver. Sí, disculpen, alguien solicita ingreso. Bueno, si Dulce Rodríguez quiere ingresar, por favor, sí les encargo. Traten de no duplicar cuentas. Claro, María Andrea, dígale a Dulce que puede solicitar su ingreso. Estoy esperando la solicitud y con todo gusto. Claro, lo puedo aceptar, no hay ningún inconveniente, solo les encargo que no dupliquen cuentas, por favor. Bueno, entonces, hágame el favor de avisar.
En todo caso, les decía, estamos viendo que esta persona pues les dice y les comenta y ustedes le indican de que hay obligaciones, hay deberes y por lo tanto sí necesita esa asesoría. ¿Qué es lo que le van a aconsejar? Entonces les van a indicar y le explican que en el Código Civil, el 112, la mujer tiene derecho preferente sobre el marido en cuanto a su salario se refiere, y también en el 110 que la obligación que tiene el marido para proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar. Entonces les indican, pues ya hablaron de mil maneras, pues él se molesta cuando se toca el tema, y entonces, ¿qué queda? Pues demandarlo. Y la pregunta sería, ¿en dónde? Entonces están viendo que el problema se da en el ámbito familiar. Entonces ustedes les aconsejan que sea una demanda en juicio oral de fijación de pensión alimenticia ante un juez de familia. Es un problema de familia, ¿entienden esto? Y efectivamente, pues solicitan su asesoría, y ustedes indican, y la persona en este caso presenta en este aspecto su demanda. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El marido, por supuesto, no les había comentado, hombre, extremadamente violento. En el momento en que le notifican la demanda en su contra, entonces viene y enfurece y pues agrega al esposo. 2 costillas fracturadas y un brazo quebrado. Como puede, esta señora pues llega otra vez a su oficina, les comenta el caso y le preguntan a ustedes qué hay que hacer. Ya ustedes saben que aquí la situación pasó a otro nivel y hay comisión de delito. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que denunciar el hecho? Sí. Hay que demandarlo. Y la pregunta es ¿dónde? Pues algunos pensarán la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, pero al final es materia penal y el caso tendrá que ventilarse por ese delito de lesiones ante un juez. Claro, hay violencia contra la mujer, por supuesto, pero ocasionaron lesiones, entonces es materia penal. Son 2 meses los que la señora, básicamente suspendida, ella estaba trabajando, se recuerda, que regresa a su centro de trabajo y se encuentra con que ya no la aceptan y está despedida. La patrona le debe 2 meses de salario y otras prestaciones más en concepto de horas extras y llega nuevamente con ustedes y les consulta el caso. ¿Qué hay que hacer? Pues nuevamente la respuesta, hay que demandar. ¿Dónde? La pregunta. Y ustedes saben que esto ya es materia laboral, entonces será un juez de trabajo y previsión social. De esta manera, vamos a entender o establecer específicamente lo siguiente. En este ámbito, si hasta ese momento entró Dulce, pues estamos. Bueno, en este momento entonces, les comentaba de que se da esa situación y hay que demandar. Pero en lo que está dirimiendo sus conflictos, ella recuerda que una compañera de trabajo a unos 6 meses atrás tuvo un inconveniente económico y le prestó dinero. Entonces, ella vino y le facilitó 5,000 quetzales en calidad de préstamo o un mutuo préstamo y pues le requiere pues que le pague y se niega la deudora a pagarle. Vuelve otra vez con ustedes y les comenta el caso, plazo vencido. ¿Qué queda? Que demandar. ¿Dónde? Entonces aquí tendríamos un juez de materia civil, hubo un contrato de mutuo préstamo entre particulares. Y claro, podría seguir yo con los casos o con los ejemplos, pero quiero que entiendan algo. Ese juez de familia, ese juez de lo penal, ese juez de lo laboral, ese juez en este caso de lo civil, todos tienen jurisdicción, todos tienen la potestad de aplicar el derecho a casos concretos, pero no todos tienen competencia. ¿Entienden esto?
De la variedad de órganos, claro, habrán algunos que van a poder ejercer y van a conocer ese caso, porque tienen competencia para poderlo hacer. Entonces, este sería el primer criterio, denominado objetivo material para la asignación de la competencia. Bueno, de esta manera, entonces, de nada, Dulce, bienvenida. Siempre les encargo que cuiden mucho ese aspecto. No dupliquen las cuentas, por favor. Bueno, entonces continúo acá. Tenemos el segundo elemento, que se refiere a otra manera de determinar la competencia, y es el criterio territorial. En este aspecto, pues tendríamos específicamente que ver lo siguiente. Yo les preguntaría, ¿y qué creen ustedes que se tomen en cuenta para poder asignar la competencia con el criterio territorial? Y la respuesta la tienen ustedes a la mano. Es el territorio. Si un incidente de tránsito ocurrió allá en el paradisíaco municipio de Flores, en Petén, pues es ahí en donde tiene que ventilarse. Claro, la persona de la República allá, pero él no va a decir, bueno, pues como vivo en la capital, yo quiero que el caso conocerlo, me queda más cerca, me queda más fácil. Y es así como ustedes podrán darse cuenta que los órganos jurisdiccionales van a tener asignada una porción geográfica determinada dentro de la cual podrán ejercer jurisdicción. Y esto lo que significa o lo que representa es de que este es el criterio. Claro, hay una regla general, y la regla general es que, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues la competencia en cuanto a territorio es la totalidad de la República de Guatemala. En el caso de los jueces, por ejemplo, de primera instancia, pues es a nivel departamental. Hay algunas excepciones, pero hablemos de reglas generales. Y los jueces de paz, que son jueces menores, pues van a conocer a nivel municipal. Entonces vemos cómo la totalidad del territorio, o departamento, o municipio, en términos generales, claro, ustedes van a darse cuenta, la densidad poblacional en la ciudad de Guatemala, pues hay jueces, en este caso menores o de paz, que ellos tienen ciertas zonas asignadas, pero es por cuestión de densidad poblacional. Pero la regla general, totalidad del territorio, departamentos, municipios, pues lo que se toma en cuenta y dentro del cual ese espacio geográfico el juez puede ejercer jurisdicción, es en este caso la competencia territorial. Me parece que no habría mayor inconveniente en cuanto a al desarrollo de este tema. Luego tenemos otro, que es el criterio funcional o de grado. Noten algo, este que tome en cuenta. Ustedes saben que los procesos están integrados por una sucesión, una secuencia de pasos lógicamente ordenadas para llegar, obviamente, a la resolución de un conflicto de intereses entre partes determinadas. Entonces, lo que se hace acá es, dentro de las etapas o instancias del proceso, entonces se establece o se fija cuál va a ser la que le corresponde al órgano jurisdiccional. Ustedes saben, porque lo explicamos cuando hablamos del proceso como concepto jurídico fundamental material, pues en ningún proceso habrá de dos instancias que significan dos niveles de conocimiento, un nivel inferior y un nivel superior. Las dos instancias. Es un principio general. Entonces, pero puede darse el caso, por ejemplo, en materia penal, en que existen ciertas etapas, hablemos en términos generales de un proceso penal, sin incidencias, sin ningún aspecto. En etapas iniciales puede un juez de paz, o de caso menor, conocer con urgencia ciertas diligencias. Claro, posteriormente la remite a un juez de primera instancia del penal. Ya en este caso, el juez de instancia penal pues va a ser un contralor de la investigación, el Ministerio Público pues va a aportar la evidencia y va a haber en este caso esa intervención de un ente contralor que es el juez de primera instancia. Al
concluir ciertas etapas del proceso, conoce entonces del asunto un tribunal de sentencia penal. Entonces, a diferencia del juez de primera instancia, que es un órgano jurisdiccional unipersonal, es un solo titular, y ustedes a través de Internet no tienen que ir personalmente, por supuesto, si desean hacerlo. Es establecer en la fecha actual cuáles son los montos que la Corte Suprema de Justicia ha establecido para fijar. Hay tres tipos de cuantías: ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Por supuesto, establezcamos que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia fijar esos montos, puesto que no es lo mismo 100 quetzales de hace 30 años a 100 quetzales hoy en día. Entonces, regular o periódicamente, pues la Corte Suprema de Justicia establece o fija cuáles son los montos para la ínfima, para la menor y la mayor cuantía. Entonces, la tarea consistirá, no tiene ninguna ponderación, aclaro. Si desean hacerlo, pues investigar cuáles son los montos de la cuantía, que se refiere a esa cantidad en términos económicos sobre las que versan los litigios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos luego? Pues veamos este otro criterio para fijar o establecer la competencia, es por razón de turno. La pregunta sería, ¿y cuál es entonces el criterio que se va a utilizar para establecer esta competencia? Ustedes saben de que los órganos jurisdiccionales, por supuesto, pues tienen un horario laboral, tienen su horario de trabajo establecido. Muy bien. Y dentro de esto se está fijada, en este caso, la obligación que tienen de generar dentro de ese periodo asignado, pues sus labores y ejercer su función jurisdiccional. Pero imagínense, por ejemplo, son las 2 o 3 de la mañana, hay un accidente de tránsito, entonces hay lesionados, o en el peor de los casos hay fallecidos, entonces tiene que intervenir la autoridad. La pregunta sería, bueno, si fuese un horario normal de trabajo, pues hay un órgano jurisdiccional al que le correspondería conocer ese caso. Pero estamos hablando de un horario inhábil, 2, 3 de la mañana. Entonces acá resultaría que hay órganos jurisdiccionales que por razón de turno pueden conocer en esos horarios extraordinarios. Entonces ustedes, si van a ejercer como abogados penalistas, pues en este caso deberán conocer y establecer en dónde quedan los jueces y los juzgados de turno por esos horarios, que en horario normal pues habría un órgano jurisdiccional al que le corresponde, pero es una hora extraordinaria que requiere establecer a quién le corresponde conocer de turno. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, en algunos órganos jurisdiccionales pues se van en periodo de vacaciones, entonces los procesos se los trasladan a otro que se queda cumpliendo mientras ellos gozan de su periodo de vacaciones. Hay un juzgado que se queda conociendo en este caso de esos procesos, y cuando ya regresan de su periodo vacacional, pues le trasladan las causas que se ventilaban
en el órgano jurisdiccional de origen. Entonces, aquí lo que se toma en consideración son esos tiempos, esos días establecidos para poder tramitar y ejercer jurisdicción, y con un carácter extraordinario, si ustedes quieren, por razón de turno, y este es la función. La competencia, por supuesto, es la manera o forma en que se ejerce esa jurisdicción. La jurisdicción es una facultad general, todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia, porque la competencia es una limitación. Claro, puede haber un juez de trabajo, pero él quiere conocer en materia penal, o puede haber un juez de lo penal y él quiere conocer la materia laboral. Y cada uno, dentro de su respectiva competencia, va a conocer los asuntos que le son asignados por ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la competencia limita el ejercicio de la jurisdicción, territorio, turno, materia, cuantía, etc. Bajo estos aspectos, por supuesto, ustedes preguntarán, ¿por qué la competencia? Porque, obviamente, si imagínense ustedes, cualquier tribunal pudiera conocer, entonces sería una situación caótica. Entonces hay que fijar quién, dentro de la variedad de órganos jurisdiccionales, es al único al que le corresponde conocer de esa causa determinada. ¿Qué más tendríamos? Pues todos los jueces tienen jurisdicción, todos tienen la potestad de aplicar el derecho a causas concretos, pero no todos los jueces tienen competencia. Porque al final de cuentas, la competencia le fija límites. Es la medida de la jurisdicción. Estamos claros en esto. ¿Qué más tendríamos entonces? Por supuesto, vemos en el caso de la jurisdicción y competencia. La competencia es una investidura, es una potestad, es una atribución, pero la jurisdicción es una investidura. Por lo tanto, se le otorga al juez esa investidura que es la jurisdicción a los jueces. ¿Para qué? Para aplicar el derecho a casos concretos, en otras palabras, para administrar justicia. Por su lado, la competencia, la aptitud que tiene ese juez para poder administrar justicia, solo, y esto es importante, solo conforme o con respecto a lo que la ley le ha encomendado. ¿Quiere más? Lo siento mucho, solo esto. ¿Tengo jurisdicción? Sí, pero solo es esto, porque hay un límite. La jurisdicción la tiene todo juez sin necesidad de establecer o determinar un caso. Todos los jueces tienen jurisdicción. Pero si ustedes notan la competencia, ¿cuándo es que se establece y cuándo se determina? Cuando se da el caso concreto. Juan mató a Pedro. Hay que establecer en dónde, a quién le corresponde. Es solo cuando se da el caso, en donde hay que determinar si y solo si es procedente la competencia, porque todos los jueces tienen jurisdicción. Imagínense ustedes que no hubiese ningún crimen, pues todos tienen jurisdicción y están, claro, el hecho de que no haya delitos dentro, idealmente sería deseable, pero entonces ellos tienen jurisdicción, sí, pero no hay casos, por lo tanto, todos tienen la jurisdicción y estarán esperando que se dé el caso para determinar quién va a actuar ejerciendo jurisdicción por tener asignada su competencia. Bueno, entonces continuamos acá. Establezcamos que en la ley del organismo judicial, pues vamos a establecer aspectos relacionados con el tema de la jurisdicción. También ya en la Constitución Política de la República, pues se menciona el tema de la jurisdicción, pero específicamente a nivel de norma ordinaria, pues la ley del organismo judicial y los artículos que verán a continuación son de este cuerpo normativo. La jurisdicción como potestad de aplicar el derecho a casos concretos es una potestad pública del Estado, pues es única. Pero para su ejercicio se distribuye y hay distintos órganos jurisdiccionales, están investidos de competencia, pero, de jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y es así entonces como establezcamos estos aspectos que menciona nuestra ley del organismo judicial. Luego establezcamos algunos elementos interesantes. En el caso de la competencia, si ustedes se dan cuenta, pues se menciona de que los tribunales solo podrán ejercer su potestad, aquí hago un paréntesis, aplicar el derecho a casos concretos, ejercer jurisdicción,
En esos negocios y dentro de la materia y territorio, aquí ya se mencionan dos criterios, material y territorial, que les hubiese sido asignado. ¿Por qué? Por la ley. Y esto no impide que conozcan o puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Aquí hay una excepción. Claro, no lo voy a explicar acá para no complicar el tema, pero eso lo verán ustedes cuando vean sus respectivos cursos de Derecho Procesal y de Teoría General del Proceso. Pero lo que significa esto es que dentro pueden ejercer su respectiva potestad. Luego que tendríamos, la jurisdicción es indelegable, aquí está el principio de la indelegabilidad de la jurisdicción. Entonces, claro, pues podría decir, pues estoy cansado y hoy no quiero conocer y se lo traslado a otro juez. Momento. A ti te toca y a ti te corresponde resolver, es un asunto que a ti te corresponde con exclusividad y con preferencia de todos los demás. Y deben decidir y deben conocer por sí mismos los asuntos de su potestad. Y por eso se habla de que la jurisdicción es indelegable. Por supuesto, que vamos a establecer pues, varios aspectos relacionados o contenidos en nuestra ley. Es interesante, este artículo que viene a continuación, nuestra ley del organismo judicial establece el 118 y lo pueden leer. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Quiero que vean algo interesante. Suspensión del proceso. No podrá continuar el trámite del asunto principal mientras no esté resuelta la competencia. Noten ustedes algo interesante. ¿Se recuerdan del artículo 15 de la ley del organismo judicial? Que nos dice que hay tres cosas que los jueces no pueden hacer en el ejercicio de su jurisdicción. Suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. Noten aquí una excepción, es el 118. Entonces, si no se resuelve y si no se establece o no se determina con claridad quién es el juez competente, entonces lo primero, se suspende. Porque si los jueces ejercen jurisdicción no teniendo la competencia, entonces ustedes van a ver en el siguiente artículo la consecuencia jurídica derivada de ese actuar, que sería la nulidad del proceso, y aparte de eso, la nulidad de las actuaciones procesales, y aparte de eso, la deducción de responsabilidades legales para el juez. De esta manera, entonces, estamos viendo la importancia que tiene el tema de la competencia en el momento de ejercer jurisdicción. Y lo que vamos a establecer básicamente es esto, pues alguien podría preguntar, bueno, y si hay duda, porque muchas veces hay ciertos casos que por su complejidad son bastante difíciles. Entonces, si surge alguna duda con respecto a qué juez dentro de varios que están como de la jurisprudencia técnica que se encarga de estudiar esos problemas, de resolver los problemas que se le presentan aquí al juez. ¿Y en qué momento? Cuando el juez aplica ese derecho a casos concretos. Es ahí en donde surge la problemática que aborda la técnica jurídica. Ahora bien, ¿qué es lo que tendría, pues, por mencionarles? Lo que vamos a encontrar, pues, básicamente es lo siguiente. Dentro de ha entrado el siglo XX, ocurrió algo.
En la doctrina jurídica se estableció o se argumentó de que la norma individualizada, que dentro de la jerarquía normativa, ya la habíamos mencionado, está la norma constitucional, la norma ordinaria, normas reglamentarias y las normas individualizadas, y estas últimas, las individualizadas, representan actos concretos de aplicación de las normas generales, pues estableció que esa norma individualizada, la sentencia, la resolución administrativa, el auto arbitral, etcétera, eran producto de una deducción. Una deducción. Ahora, el pensamiento deductivo implica el paso de lo general a lo particular. Y de esta manera, entonces, se consideró específicamente establecer o determinar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, se dijo que aplicar la norma a un caso concreto implica esto, dar un paso de lo abstracto, recuérdense, las leyes generales, a lo concreto. Es pasar de lo general a lo particular. Y esto se iba a poder realizar si, solo si, se utilizaba el instrumento que es el silogismo. Y ustedes que ya estudiaron filosofía, supongo que también en bachillerato o en su curso, lo que es el silogismo es una forma de razonamiento deductivo, pasar de lo general a lo particular. Ahora bien, lo interesante o lo necesario de esta situación es puntualizar algo que es necesario hacerlo. Ustedes saben que el silogismo, pues se ha establecido, pues tiene tres elementos que se constituyen en juicios. Hablamos de juicios lógicos. Dos premisas y una conclusión. El esfuerzo. Entonces se dijo que la aplicación del derecho podía explicarse a través de ese método que es un razonamiento deductivo. Entonces, se propone lo siguiente. Como el silogismo tiene tres juicios, son dos premisas y una conclusión, entonces se dijo que la premisa mayor, que va a estar representada por una verdad general evidente, algo que es plenamente establecido, comprobable, fehaciente, pues su existencia no se discute. Entonces dijeron, ahí vamos a colocar la norma jurídica aplicable. Pensemos que está vigente, comete homicidio, quien diere muerte a alguna persona, al homicida se le impone la prisión de 15 a 40 años. Ahí tenemos una premisa mayor. Y la premisa menor, pues va a estar representada por la que es una verdad particular evidente, pues el caso concreto sometido a la consideración de Juan mató a Pedro. Ahí tenemos el caso. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. Y esta conclusión va a establecer de que por ese delito de homicidio, de declaración del mínimo, o atenuantes o agravantes, puede ellos el silogismo concebir que, y cuál es la que se consideró de que es una concepción o creer que los jueces cuando aplican el derecho, pues lo hacen limitándose a un simple razonamiento deductivo, pues se dijo que no era así, y por lo tanto se criticó por ser una concepción, esa manera de concebir la aplicación del derecho mecánica de la justicia. Por supuesto, ustedes van a darse cuenta, cuando sean jueces, aplicar el derecho a casos concretos va mucho más allá de este tipo de razonamiento deductivo, que es el silogismo jurídico. Entonces,
Los jueces hacen algo mucho más allá de un simple razonamiento lógico deductivo, puesto que si aplicar el derecho fuese tan fácil como se propuso cualquiera, sin mayor estudio jurídico, pues tendría la posibilidad de aplicar el derecho haciendo este razonamiento deductivo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por el momento o qué habría que establecer al establecer que dentro de lo que se ha denominado la aplicación del derecho a casos concretos, los autores han propuesto que hay dos momentos que son importantes, etapas, la quaestio facti y la quaestio iuris, la cuestión de hecho y la cuestión de derecho. Esto de alguna manera pues significa que estas dos etapas representan en la aplicación del derecho lo siguiente: en la quaestio facti, que es la cuestión de hecho, entonces hay que investigar los hechos, quién, cómo, cuándo, dónde realizó estos supuestos contenidos en la norma. Recuerden ustedes que el juez no tiene, obviamente, una bola de cristal y no es un adivino para saber quién fue. Hay que investigar los hechos. Esos hechos en un momento dado y calificar cuál es la norma que en un momento pues, va a establecer o va a contener específicamente la descripción de esa conducta, ese acontecimiento, circunstancia que ha sido sometida a conocimiento. Entonces hay que investigar los hechos. Luego establezcamos con puntualidad que dentro de la quaestio facti es una etapa en donde si el juez pues, va a analizar los hechos, hay que buscar la verdad objetiva. Ese proceso va a variar dependiendo de la materia de la cual se trate, puesto que no va a ser lo mismo, los principios son muy diferentes. En materia de investigación, cuando es un caso en el ámbito del derecho privado, pues Juan le debe 20,000 quetzales a Pedro, es una materia civil. Por supuesto, uno afirma algo, el otro lo niega, entonces la carga de la prueba le corresponde a los sujetos partes, al actor o demandante y al demandado. Ellos tienen que presentarle las evidencias al juez. Aquí están los principios de la carga de la prueba, etcétera, que van a ver ustedes en la teoría general del proceso. Pero si Juan mata a Pedro, entonces acá, obviamente, ¿quién debe demostrar y quién debe investigar los hechos? Pues aquí vemos determinar si la ley está bien, integrarla, y si hay conflicto de leyes en el tiempo, en el espacio, pues debe establecer o resolver los mismos, o si hay una antinomia, debe resolverlas. Entonces, todos estos aspectos se refieren a la denominada cuestión de derecho o quaestio juris. ¿Qué más tenemos entonces? Acá ustedes van a darse cuenta, ya para ir finalizando, que aparecen los problemas resueltos por la técnica jurídica. Por supuesto, lo que vamos a encontrar son estos problemas, ya se los había mencionado a ustedes, en derivado de la aplicación del derecho a casos concretos, pues encontramos determinación de la vigencia, interpretación, integración, conflicto de leyes en el tiempo, conflicto de leyes en el espacio, y las antinomias, que serían los temas que nosotros hemos de desarrollar en las próximas sesiones. Entonces, en la próxima sesión, pues vamos a establecer si el sujeto pues, por supuesto, debe calificar si la norma seleccionada es o no parte del derecho vigente, entonces debe determinar la vigencia de la ley. Si hay alguna oscuridad en la misma, pues él debe presentar estos aspectos que son interesantes en torno
a la interpretación de la norma, desentrañar interpretar el sentido de la ley. Si fuese el caso, por supuesto, lo que vamos a encontrar específicamente sería que en la temática puede darse que la norma pues, presente una laguna, y en este caso pues tendrá que integrar la ley siguiendo los procedimientos de integración, o podría ser que el problema, y de estos pues vamos a platicar puntualmente en las próximas sesiones, la norma pues ocurrió bajo el postulado de un determinado que en este aspecto pues un hecho ocurrió bajo la vigencia de una ley, y esta periodicidad el juez tiene que decidir si sigue aplicando la norma que ya perdió vigencia o bien le aplica una nueva norma a un hecho ocurrido específicamente antes del inicio de la vigencia. Bajo estos aspectos tendríamos que también dentro de los problemas establecidos pues establezcamos que puede darse la posibilidad de más que van a tener una triple identidad en su ámbito personal, material y temporal de validez, pero que son aplicables. En ese caso, el juez tiene que seleccionar, cuando se da esta situación, cuál norma dentro de varios ordenamientos jurídicos que están vigentes debe ser aplicada cuando se da esa triple identidad, pero son de distinto ámbito, en sus ámbitos, por supuesto, personal, material, validez, y es aquí en donde específicamente se da el denominado conflicto de leyes en el tiempo, y los jueces tienen que resolver estos problemas aplicando las normas del derecho internacional privado, que son normas indicativas de solución o de conflictos que nos presentan específicamente la manera de seleccionar o indicar cuál ordenamiento jurídico entre varios simultáneamente vigentes va a ser el que debe aplicar el juez. Finalmente, pues lo que vamos a establecer específicamente son las antinomias. Aquí, a diferencia de lo anterior, pues vamos a encontrar específicamente en los aspectos relacionados con los siguientes. Pues lo que vamos a encontrar van a ser conflictos internormativos. Entonces, el juez debe seleccionar, esto es importante, cuando dos normas o más entran en conflicto, entonces debe seleccionar qué norma debe aplicar y debe resolver, obviamente, una antinomia. ¿Qué nos queda entonces, mis estimados amigos y amigas? Pues varios aspectos por platicar. Independientemente de ello, pues estaríamos en nuestra próxima sesión, pues desarrollando la tema, en este caso, problemática de la técnica jurídica. Por el compromiso con ustedes, pues vuelvo acá y vemos en un momento dado, pues, si tenemos alguna inquietud o hay algunas preguntas al respecto. Vamos a establecer esta situación. Bueno, no hay preguntas. Pues mil disculpas, Dulce Ramírez, porque en un momento dado, pues, les encargo que cuiden mucho la duplicidad para evitar algunos aspectos relacionados con el hecho de que pudieran estar usurpando su ese aspecto. Entonces, ¿qué nos queda? Pues básicamente, pues aquí establecer algunos aspectos es importante, puesto que a mí me surgió en un momento dado, pues, preocupación, y claro, pues, independientemente, cada uno de ustedes, pues, tiene una importancia muy relevante, y de alguna forma, pues, decirles de que pues, me preocupó el hecho de que, ustedes recordarán, en la sesión pasada, pues me habían comentado problemas con la plataforma. Entonces me di a la tarea, como tal y como asumí el compromiso ante ustedes, pues de revisar, porque no podemos pasar por alto algunas situaciones. Entonces a la distinguida pues alumna, pues que planteó su problema, claro, entiendo. Entonces, y que tuvo problemas con el caso de la plataforma que mencionaba, en todo caso Moodle, pero obviamente me di la tarea no solo de revisar el caso de ella, pues entre todos ustedes ver si había habido algún problema, y lo que pude encontrar o establecer específicamente es lo siguiente, y quiero en un momento dado pues
tengan ustedes, por favor, Roselinda, sería tan amable. Solo disculpen, creo que Roselinda está. Roselinda, por favor. Vamos. Lo siento, licenciado. Sí, disculpe por ahí. Bueno, solo sí, desactive su micrófono. Bueno, entonces, para mi estimada amiga, que en un momento dado, pues, me externó su preocupación, créame, todos son importantes, no pude en un momento dado, pues, puesto que por el tiempo, pero me parece importante comentarle que esto fue lo que yo encontré. Específicamente, yo tengo un registro y se los presento en este momento, y esto es lo que tengo, Jacqueline. Es el reporte que tiene la plataforma Moodle, y obviamente el examen del segundo parcial, que efectivamente comenzó, esto fue a las 15 horas del 14 de octubre, el estado está finalizado, no reporta el sistema ninguna interrupción, ningún problema, y fue finalizado, como lo pueden ver, a las 15:47. Estuvo navegando sin, en este caso, el sistema me reportara contratiempo. ...46 minutos con 27 segundos... hubo un exceso en el tiempo, 1 minuto con 27 segundos adicionales, y este es el reporte que tengo de usted y también de los demás estudiantes. Según el reporte, a mí me lo establece que el estatus de su examen está finalizado y con un tiempo sin interrupción que aparece en 46 minutos 27 segundos. Este reporte corresponde al segundo examen parcial, pero adicionalmente, pues también podría comentarle de que en su primer examen parcial, básicamente no hubo ningún inconveniente en el primer parcial, y en esa oportunidad, pues vemos el 27 de agosto, el examen abrió a las 15 horas, el estado es finalizado, lo que empleó fueron 24 minutos con 12 segundos que estuvo navegando en en el primer examen parcial. Por lo tanto, así como aparecen la mayoría de mis estudiantes, todos tienen su reporte específico. Si hubiese habido alguna interrupción o falla en la plataforma, entonces ténganlo por seguro que no me hubiera aparecido el reporte que estoy presentando. ¿Por qué lo hago, mis estimados amigos? Para que ustedes se den cuenta de que cuando hay un problema de la plataforma o un fallo, y es general, entonces obviamente pues uno se da cuenta, pero estuve revisando este caso en particular